Muy bien, vamos a hacer el estudio de la Parashá Pinhas 5781. Hemos vuelto a la reunión presencial en el templo. Muy agradecido que estén todos los presentes. Muy lindo verlos a todos. Pero bueno, tenemos que empezar con las reuniones presenciales. Con esto de la pandemia hemos estado bastante alejados, conectados con la tecnología, pero no es lo mismo que la presencialidad. No es lo mismo que estar juntos. ¿Por qué? Porque la Torá se vive en comunidad, no se vive aislados. La Torá es una manera de vivir y de compartir los unos con los otros, ¿sí? Para vivir en sociedad. En una sociedad que tiene que ser una sociedad regida por ciertos valores que se desprenden del cumplimiento de los mandamientos. Y hablando de eso, hoy tenemos la historia de Pinhas, que es una historia un poco confusa. En sí mismo, lo que está sucediendo en esta etapa de la historia de Israel, en esta evolución del desierto de Egipto hacia la tierra prometida, es un error, un pecado muy grande de idolatría, revestido de orgías sexuales desenfrenadas con las mujeres madianitas. El consejo de Bilam para Balac, hijo de Zippor, es que ya que no lo pudo maldecir, entonces le dio el consejo de que envíe a las mujeres madianitas, que cuentan Midrash que eran muy lindas, a seducir a los hombres de Israel y que tuvieron relaciones sexuales en función de los cultos paganos de la época. Dentro de todo esto, Cosbi y Simri, una princesa madianita y un príncipe de la tribu de Shimón, tienen relaciones delante de la puerta del templo, del Mishkan. Y entonces Pinhas, en un acto de celar el celo divino, los atraviesa con una lanza a los dos y los mata. Y entonces los mata y Dios le da el pacto de paz a Pinhas, que es un pacto de sacerdocio para él y para sus futuros descendientes, las futuras generaciones. Entonces indudablemente queda como resalta en la historia que Pinhas mata y pese a haber matado recibe la aprobación divina, ¿no? Entonces, sobre esto hay muchas explicaciones. Algunos plantean que es un caso puntual, entonces, porque actuó en nombre de la defensa, en nombre de Dios y la gloria divina, y Hidush Hashem y todo ese tipo de cosas, entonces está todo bien. Pero no dejó de matar. No dejó de matar. Entonces es un caso puntual. Podemos verlo también como que las dos encarnaciones de los que murieron tenían que morir de esa manera y que la acción de Pinhas tenía que ver con su vida interior y entonces él tenía que aplicar justicia que no había aplicado en su vida interior. También lo podemos ver así. Lo vemos de una manera, lo vemos de la otra. Lo que se está avalando en esta circunstancia es la violencia. La cuestión, que es como me gusta verlo a mí, es que murieron 24.000 por el castigo que Dios había desatado. Entonces, con estos dos que murieron, la princesa Cosbi y Simri, con estos dos que murieron, se paró la mortandad. Entonces, mueren dos y se salvan muchas otras personas. Unos por otros. Cada uno puede tener la interpretación que más quiere. Les recuerdo que la palabra Brit Shalom, pacto de paz, de Shalom, la palabra Bab de Shalom, se traduce la Shalom como una O al español, está entrecortada en el texto. O sea, la Bab es una línea vertical y en el texto masorético está cortada. Esto se interpreta que nos enseña que si estamos en conexión con la divinidad, entonces se produce el pacto de paz. Pero que si no estamos en conexión con la divinidad, el acto que hagamos no tiene que ver con el celo que tenemos para con Dios, sino con algo producto del yo, del ego, del impulso del mal. Bueno,
Son distintas y diferentes interpretaciones. El tema ese lo quiero dejar acá, no quiero andar ahí, quiero andar en otra cosa. Resulta que en esta para allá, el que ya se está yendo es Moshe. Ya Dios le dice, subí al monte Or, ahí vas a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hace Moshe? Moshe no pide más días para él. Moshe no pide entrar en la tierra prometida. Fíjense, se lo voy a leer en español porque quiero ser muy puntual y van a ver por qué después. Entonces respondió Moshe a Adonai diciendo, ponga Adonai, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que le está pidiendo Moshe a Dios? Un sucesor. Dios nombró un sucesor. Y ese sucesor, como todos sabemos, va a ser Josué. Josué se va a encargar de llevar a Israel a la tierra prometida, pero no va a terminar de conquistar la tierra prometida. Pero lo que estaba pidiendo Moshe es que envíe a otro líder que lidere al pueblo, no solamente en cuestiones de la guerra y la conquista de la tierra, sino como liderazgo para que el pueblo no se olvide del pacto que había hecho Nase Beishma, el pueblo de Israel, con Dios en el monte Sinaí. Bueno. ¿Qué pasó con Israel? Israel continuamente se fue alejando del pacto de Sinaí. Continuamente. Ya de la época de los jueces, después de la época de los reyes, aún con Salomón. Salomón terminó cometiendo idolatría en los últimos días de su vida. Se fue siempre alejando de la Torá. Hasta que aparece en la historia de Israel el profeta Elías, el cual es perseguido a muerte por Jezabel, que había traído el culto de Baal, un culto pagano, totalmente pagano, a Israel, a las tribus del norte en ese caso. Y Eliau también, dice el texto, que celó el celo de Dios. Esto conecta a Eliau con Pinhas. Se dice en la Cábala que el alma de Pinhas pasó a ser después el alma de Eliau. Vuelve a encarnarse como Eliau, como él. Bueno, y estas son las conexiones. Será del celo, será del celo. Bien. Después del acontecimiento de Elías, de Eliau, que mata a los 400 profetas de Baal, que les corta la cabeza cuando hicieron los altares y demás, se cansa, se satura y pide la muerte para él. ¿Por qué se saturó? Porque toda la vida bregó para que Israel vuelva a la Torá y Israel seguía cometiendo idolatría. Y lo persiguieron toda la vida para matarlo. Entonces, en Eliau había mucho amor a Dios, pero también mucha frustración, porque todo el esfuerzo, Israel seguía cometiendo idolatría. Bien. Dios le manda un enviado, un ángel, le da de comer, dice, bueno, va a caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb, y en el monte Oreb se le aparece la presencia divina. ¿Y cómo se le aparece la presencia divina? No se le aparece ni en un terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, sino en un suave susurro. Quiere decir que en la calma es cuando Dios se comunica con nosotros. Y le da 3 tareas antes de que Eliau muera. 3 tareas antes que deje de ser el profeta más importante en este momento de Israel. Nombrar al rey de Aram, que es interesante. Nombrar a un rey gentil. Es un profeta de Israel saliendo de la tierra de Israel a un reino vecino. Segundo, nombrar a Jehú como rey de la tribu del norte. Y tercero, nombrar a Elisha como sucesor. A Elisha. Después de eso, la historia va a continuar. Se sube arriba de un carro, Eliau, y desaparece.
Entonces ahí se dice que Elías en realidad no murió, sino que fue llevado al tercer cielo y fue transformado su cuerpo y entró de esa manera en el jardín de Edén. La transformación corporal, la misma que tuvo Yeshua. Eso es lo mismo, es igual, exactamente. Bueno, ahora bien, la historia de Israel, ¿cómo continúa? Y que Israel termina perdiendo la tierra, vamos al destierro, después volvemos, se forma el segundo templo, la gran asamblea, los rabinos, todo lo que hemos estudiado ya en la comunidad, tratando de que el pueblo vuelva a vivir la Torá, y resulta que después vino la influencia griega, y con la influencia griega vino la revolución de los macabeos. Una y otra vez Dios llama a Israel a la Torá, e Israel se aleja de la Torá. Es una y otra vez. Y es un designio divino. Esto no es si quiero o si me gusta. Esto es el moral. Es la suerte que le ha tocado al pueblo de Israel. Es su masal, su destino, su parte. No es si quiero, si no quiero, si me gusta o si no me gusta. ¿Por qué? Porque Israel es un concepto y hallar el que va recto a Dios. Pero como estamos en este mundo y este mundo es dual, entonces vamos a tener almas que vienen a este mundo a vivir la Torá y almas que vienen a este mundo a oponerse a la Torá. Bueno, fíjense ustedes que en el capítulo 2 del Evangelio de Juan hay unas palabras de Yeshua que tienen que ver con celar la casa. ¿Sí? Esto une el texto de Pinchas con el texto de Elías con el texto de Yeshua. Entonces él dice, destruyan este templo, en 3 días será levantado. ¿De qué está hablando? Está hablando de la resurrección. ¿Y a quién se los está diciendo? El texto dice a los judíos. En Juan, los judíos son los judíos de religión, son los líderes del templo, no son los judíos de Judea, sino a los líderes del templo. Que los líderes del templo, la mayoría eran saduceos, y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Yeshua no está hablando de sí mismo, está hablando de la exposición farisea, ¿sí? Está haciendo una confrontación rabínica con quienes lo escuchaban. Y en 3 días será levantado el templo, es decir, su cuerpo. ¿Por qué? Porque en el Sod se considera que el cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Frase utilizada por Shaul, Pablo, para explicar cosas. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí vamos bárbaro. Ahora, vamos al punto. Copérnico y los judíos. Ese es el punto. ¿Quién fue Copérnico? Copérnico fue un individuo que no tuvo nada más que hacer que darse cuenta que el Sol no gira alrededor de la Tierra, que la Tierra no es el centro del universo, sino que el sistema solar es heliocéntrico, es decir, todo gira alrededor del Sol. Obviamente, ¿qué hizo la Iglesia? Se lo querían comer. ¿Por qué? Porque la Iglesia perdía poder político sobre las masas. Porque entonces la Iglesia, que tiene al Papa, que es el representante de Dios en la tierra, deja de tener poder. Se trató de todas las formas posibles de negar las observaciones científicas de Copérnico. Quedaron casi olvidadas hasta que apareció el señor Galileo. Galileo corrobora la experiencia de Copérnico y es perseguido por la Inquisición. Él, a punto de la tortura, dice, no, está bien, listo, no, me equivoqué, crean lo que ustedes quieran. Después la ciencia termina obviamente corroborando las teorías de Copérnico y Galileo. ¿Cuál es la idea acá? Todo no gira alrededor de mí, de yo, de mi autoridad. Todo gira alrededor de Dios. Para los judíos, para los cristianos,
somos como Copérnico. Vemos el mundo y la existencia de una manera totalmente diferente. Y por más que se nos quiera obligar a que el Sol gira alrededor de la Tierra, la evidencia muestra que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué han intentado hacer? Convertirnos, cambiarnos, nos quitaron la tierra, nos quitaron los derechos. Pero no funcionamos como los demás planetas. Los otros pueblos se perdieron. Se perdió Roma, Grecia, los macedonios, cualquiera. Todos se perdieron. La única cultura completa de la antigüedad es el pueblo judío. ¿Y qué nos une? Bien, mal o regular, la Torá. Siempre es la Torá, el amor a la Torá. Aún en los judíos que se han cristianizados y que son idólatras, porque aceptan el domingo, la Santa Cena y la Trinidad, entonces han cambiado de Dios, siguen un semidios y la cultura occidental que griega y aristotélica, no dejan de... hay algo adentro y yo soy judío, y porque mi apellido, porque la luz de mi abuela prendió una vela, porque soy judío, pero bueno, creo en Cristo, pero tal y tal cosa. Hay algo que no les permite cortar el lazo. Y dentro de esos están los peores, los más recalcitrantes, que han sido los originarios de las grandes devastaciones contra el pueblo judío, como Torquemada con la Inquisición, que era de ancestros judíos. Son los que más odian su identidad judía, porque la quieren borrar, porque quieren congraciarse con el poder de turno, los cristianos. Es decir, que el Sol gire alrededor de la Tierra y no que la Tierra gire alrededor del Sol. Y así todo, nos hemos mantenido como pueblo. Porque este es un designio divino. Claro que hay un punto en el medio, y el punto en el medio es Yeshua. La cuestión es cómo lo vamos a ver. Lo vamos a ver como la Tierra girando, el Sol girando alrededor de la Tierra, y entonces aparece Cristo. Y los primeros cristianos, o lo vamos a ver como la Tierra girando alrededor del Sol. Vino el Mesías, y los primeros seguidores eran judíos, que creían que su rabino había resucitado, y por lo tanto, y solo porque ha resucitado, es el Mesías. Porque las enseñanzas de Yeshua son casi todas fariseas, y algunas que otras saduceas. Nada nuevo brilla bajo el sol. Nada nuevo. Nada nuevo. Lo que sí hizo Yeshua es dejarnos la intención clara de cómo vivir la Torá. Porque si es por los milagros y todo lo demás, Elías hizo un montón de milagros. Eliseo hizo un montón de milagros. Los milagros son la representación de que Dios está presente en algo. Es la carta de presentación, pero no es. El Mesías no es un milagrero, no es un mago. No necesita eso. ¿Y qué pensaba Yeshua sobre lo que él veía? ¿Qué veía él? Él veía una clase social aristocrática en el templo, que vivía muy bien, y que interpretaba la Torá como más le convenía para seguir en su estatus político. Veía como fariseos y saduceos discutían a muerte por cómo interpretar la Torá, al punto de odiarse. Israel estuvo en esa época en el punto más bajo, porque ya había odio entre las escuelas. Y la gente común, ¿qué pide? La gente común tenía que trabajar y pagar impuestos, porque Israel estaba bajo el peso de Edom, de Sad, Edom, Roma, los sanguinarios.
La gente quería ir a la sinagoga y que le hablaran de algo una vida un poquito mejor, algo más lindo. Y no ver cómo se peleaban unos con otros, para ver quién tenía más el Espíritu Santo, quién tenía la llenura del Espíritu Santo, quién tenía esto, quién tenía lo otro. ¿Quién le gustaba conectarse con la divinidad y darle sentido a la vida que estaban viviendo, una vida miserable y difícil, con la esperanza que tiene Israel de que algún día Dios va a cambiar todo y que vamos a ir al jardín del Edén y vamos a ser felices como las perdices? Y pasan los años y pasan las generaciones y seguimos en el mismo mundo, y el mundo no cambia. Hasta el día de hoy. Viendo todo esto, Yeshua dice algo. Fíjense qué interesante lo que dice Yeshua. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, acuérdense que la palabra sinagoga significa reunión de personas, como un club. Por eso dice de ellos, o sea, de los judíos. Después la palabra sinagoga pasó a ser lo que conocemos hoy como sinagoga. Predicando la besorá, el anuncio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿De qué está hablando? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas sobre los pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está diciendo Yeshua? Voy a morir porque todos morimos, todos nos vamos de este mundo. Dios manda líderes. ¿Qué tipo de líderes? Gente que enseñe la Torá como corresponde. Porque el pueblo quiere recibir, pero no está siendo bien enseñado. El texto de Moshe y el texto de Yeshua se unen. Por eso, Yeshua recuerda a Moshe cuando lo nombró a Yeshua, y él se lo dice a sus discípulos, que se levanten líderes. Ahora, es interesantísimo, porque si Yeshua le dice a sus discípulos que Dios mande almas elevadas a este mundo para que eleven a Israel y lo hagan hacer que Yeshua volver a la Torá, ¿qué significa? Que Yeshua sabía que cuando él moría y resucitaba, no venía Tikkun Olam, la restauración de las cosas, porque ¿dónde está el tiempo para que vengan las otras almas? La postura rabínica es que viene el Mesías, muere el Mesías, resucita el Mesías e inmediatamente viene la guerra de Gog y Magog y los acontecimientos finales. Pero Yeshua acá está diciendo: no, rueguen a Dios de que vengan más almas. Quiere decir que hay un tiempo. Hay un tiempo entre la restauración de todas las cosas y la muerte del Mesías. Hay una profecía, Sanedrín 97, que ya hemos visto: 2000 años de caos, 2000 años de Torá, 2000 años de reinado del Mesías. Pero ¿cómo puede ser este el reinado del Mesías? Porque ¿qué esperamos del reinado del Mesías? Felices como las perdices, no hay maldad, todos juntitos. Los últimos 2000 años para el pueblo de Israel han sido los peores de su existencia. Los peores. Nos han hecho de todo. De todo nos han hecho. Nos han matado, nos han perseguido, nos han humillado a más no poder. Y sin embargo, es el reinado del Mesías. Bueno, ahora veámoslo retrospectivamente. Resulta que Roma, Grecia y todos esos pueblos idólatras, que más que menos, mal, muy mal, y con antisemitismo, conocen lo que ellos llaman las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Y tienen ciertos valores, salvo el antisemitismo, que están basados en la Biblia. El amor al prójimo, hay que ayudar a los pobres, todo eso ¿dónde sale? Eso sale de los judíos, lo demás, bien, gracias. Los romanos pensaban en ser ellos, los griegos en ser ellos, solamente los judíos piensan en comunidad, en ayudar al resto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno.
La historia bíblica gira alrededor de qué? ¿De los gentiles? ¿De la tierra? ¿O del sol de los judíos? Pues en realidad gira alrededor del sol. La tierra gira alrededor del sol. Copérnico tenía razón. Los judíos no se comportan como quieren los cristianos que nos comportemos. Ellos se piensan que si oran por nosotros vamos a ir al cielo, vamos a reconocer a Cristo y vamos a darnos cuenta de la Trinidad, y que entonces te dan un folletito y te dan la Biblia para que leas el Nuevo Testamento y qué sé yo. El Nuevo Testamento es un libro amalgamado, reeditado, cambiado, mal traducido, etcétera, etcétera, etcétera. Y se piensa que con eso vamos a reconocer que Cristo es el Mesías del pueblo judío. Pero acá nosotros podemos decirle Yeshua y no decirle Cristo, ellos nos aceptan, y nos aceptan que nos reunamos el sábado porque ellos se reúnen el domingo. No entramos en su gran conocimiento. No entramos en su gran conocimiento. Creo que los cristianos tendrían que leer a Copérnico. Y tal vez puedan empezar a entender. Como siempre digo, el cristianismo es hermoso. El amor al prójimo, hacer el bien, bellísimo. Pero es antisemita. Todas sus columnas son antijudías, per se. Todas las traducciones al español de los textos están hechos con una mirada antijudía. Antijudía. Cuando yo estudiaba en un seminario bautista, que estudié, un profesor, contento nos contaba que recién salía la Nueva Biblia Internacional, la publicación de la Nueva Biblia Internacional. Es la mejor traducción, le hemos hecho muchos estudiosos del griego, el tipo está en griego, una barbaridad, y que y que el otro. Debe ser así, qué sé yo, hay tanto traducción. Bueno, la estoy estudiando ahora, y en el discurso de Pedro, Hechos capítulo 2, dice que las primeras comunidades estaban juntas en la tefilá, en el partimiento del pan y en comunión. Comunión. Los judíos en comunión. ¿Qué es eso? Eran judíos, ¿no? Capítulo 2 de Hechos, eran todos judíos, no hay otra opción ahí. Que creían en Cristo, que no creían en Cristo, que eran cristianos, lo que ustedes quieran, pero eran judíos esos. Los judíos en comunión. Claro, cuando vos ves otras traducciones, y vas a las palabras griegas, a las concordancias, tenían las cosas en común. No es lo mismo traducir, tenían todas las cosas en común, que traducir la palabra comunión, porque la palabra comunión es una palabra cristiana que significa algo. Entonces estás haciendo que el lector piense como el traductor, no estás traduciendo el texto. ¿Se dan cuenta? Entonces hacen que la escritura gira alrededor del cristianismo. Y los judíos no nos comportamos así. Los judíos somos el problema que tuvo Copérnico cuando quiso demostrar que la Tierra gira alrededor el Sol gira alrededor de la Tierra, y se encontró con que la Tierra gira alrededor del Sol. Y tuvo la valentía de exponerlo en un contexto donde todo el mundo lo trataba como loco. Nosotros somos locos. ¿Por qué? Porque estamos reunidos un sábado, porque hablamos de la Torá, y porque seguimos a Yeshua como Mesías. Para el resto, son esos de por ahí. Tanto para judíos rabínicos como para los cristianos. Pero eso no significa que no tengamos la verdad o la razón, mejor dicho así, y que no estemos en el camino correcto. El problema lo tienen los otros, unos que niegan y otros que cambian la escritura y cambian la lectura de la escritura. ¿Cómo lo podemos sostener? Solamente por el celo de Dios. Hay que amar mucho, mucho, mucho a Dios, y hay que identificarse mucho con el camino que enseñó Yeshua para mantenerse
como nos mantenemos nosotros. Hay que tener un amor muy genuino. Porque ¿qué es lo más fácil? Me voy con los otros, con la multitud. Me voy con los rabínicos, porque son todos judíos y hacen cosas judías, tradición judía, o me voy con los cristianos, porque son cristianos y son multitud, y los cristianos y los cristianos. Está bien, todo bárbaro. Pero ¿y la escritura? ¿Qué estoy haciendo con mi alma? Una vez que comprenden este camino, es imposible dejarlo. Se vayan a otros lugares, tengo quienes estén, van a volver siempre van a volver a lo que han aprendido aquí. ¿Por qué? Porque la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol no gira alrededor de la Tierra. Tarde o temprano se vuelve el mismo punto. Que Dios envíe más almas para que el movimiento crezca como tiene que crecer. Y el movimiento va a crecer como tiene que crecer con personas valientes que estén dispuestas a enfrentar cualquier tipo de obstáculos. Elías llegó a pensar que él estaba solo. Y Dios le dijo, bueno, estás solito, no sos el centro del universo. Tengo 7.000 que nos han doblado sus rodillas ante Baal. Así pasa con nosotros. No estamos solitos. Hay muchos otros. Hay muchos otros. Ya va a surgir todo como tiene que surgir. Cada generación tiene su trabajo. Nuestra generación es implantar lo que estamos haciendo nosotros. Y las generaciones futuras, Dios mediante, seguirán avanzando. Hasta que Israel pueda reconocer que en la Kavaná, que en la intención de Yeshua, está el camino exacto de cómo vivir la Torah. Shabbat shalom. Bueno, muy bien.